Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Agradecemos primeramente a Dios por darnos esta preciosa oportunidad de grabar la lección número 14. También agradecemos a la persona de nuestro pastor, Pastor Virayara, por habernos escalado y tener este privilegio, ¿sí? Vamos a desarrollar, obviamente siendo instrumento del Espíritu Santo, la lección número 14 que tiene como título La mayordomía cristiana. Es un tema muy fundamental para los nuevos convertidos y para toda nuestra vida, en el trayecto de nuestra vida con el Señor, ¿sí? Vamos a tomar como base San Mateo, capítulo 25, los versículos 19 hasta el 30, que dice así: Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo: Bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hasta aquí la palabra, y vamos a estar orando, ¿sí? Para pedir a nuestro Dios que nos guíe, nos ayude y que podamos ser instrumentos en sus manos para desarrollar esta lección que es fundamental, vital para nuestras vidas como nuevos convertidos. Amén. Querido Dios, en el nombre de Jesús, Padre bueno, en este momento agradecemos a usted por darnos, Señor, esta posibilidad. Señor mi Dios, que no somos capacitados, no somos preparados, pero nos ponemos en este momento en tus manos pidiendo, Señor, que usted nos use, Señor. Ayude a los alumnos que están del otro lado, Señor, ayude en sus luchas, sus dificultades, ayude a entender su palabra, Señor. Bendiga grandemente, Señor mi Dios, a los líderes de la iglesia, Señor, al pastor presidente, pastor Ayrton José Alves, su familia, el pastor Ubirayara y su familia, Señor. Sea con ellos dando salud, prosperidad, Señor, física, espiritual, ayudando en todo, Señor, para poder llevar adelante esta grande obra que usted puso, Señor, en sus manos. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos, la lección número 14, para los que no van a poder asistir seguramente a la clase presencial, sabemos que estamos pasando en un periodo difícil, pero gracias a Dios, gracias a la dirección también de la iglesia, que el alumno tiene herramientas no dotadas por ellos para poder crecer en la vida espiritual. Y la lección número 14 tiene como título la mayordomía cristiana, que es muy necesario desarrollar y entender porque cabe a la responsabilidad de aquel que aceptó a Jesús poner por práctica de lo que Dios otorgó a él. Entonces,
La palabra mayordomía viene del término que es mayordomo, ¿no? Y quiere decir administrador de los bienes de una casa. O sea, en fin, la mayordomía es la supervisión de negocios de la casa, de los empleados o de la mesa de su señor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que en cuanto a la mayordomía cristiana es la administración de todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor, ¿sí? Entonces, otros sinónimos del término mayordomía, tenemos base bíblica para hablar acerca de ello. Se puede decir, el sinónimo de mayordomo es administrador, que eso está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. También tesorero, eso ya nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 15. También servidor, otro sinónimo de mayordomo, eso está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 11. Y también el cuarto sinónimo es gobernante, que está en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5. Muy bien. Dijimos que la mayordomía está relacionado a la administración de lo que recibimos de parte de Dios. Y usted va a ver que inclusive hay personas que no conocen a Dios, sin embargo un día ellos tendrán que dar cuenta de lo que recibieron, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver que algunas áreas de la mayordomía que me cabe a mí desarrollar delante de la presencia de Dios. La mayordomía del tiempo, que es algo fundamental, mis hermanos, estimado observador de esta clase, va a darse cuenta que nosotros, Dios, nos dio la importancia de administrar el tiempo. Nosotros vamos a ver en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, carta a los Efesios, capítulo 5, muy bien, versículos 14 al 17, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Es algo de vital importancia, mis hermanos, porque la vida del hombre en sí es fugaz, rápida. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Aprovechar el tiempo para qué? Para servir al Señor, para hacer la voluntad de Él. Nosotros tenemos un uso de razón que nos hace diferentes de un animal. Entonces nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, nos acercamos a Dios, entendemos que pasa tan rápido el tiempo y ese tiempo tiene que ser administrado. El día a día, inclusive, nosotros vamos a ver que si nosotros tendríamos que dar el diezmo de nuestro tiempo para Dios, aún en la oración, por ejemplo, nuestra oración mínima por día tendría que ser ¿de cuánto tiempo? ¿2 horas? 40 minutos. Ahora, eso va a quedar con el que está observando si lo hace o no. Queda conmigo si lo hace o no. Y ahí nosotros entendemos que perdemos tiempo. Perdemos tiempo. La clase anterior desarrollamos acerca de las distracciones, los celulares, internet, que es una herramienta fantástica, pero nos quita tiempo. Nos quita tiempo. Hubo alguien que se jactó en cierta ocasión y dijo, yo viví 45 años y empezó a
y vino otra persona y le dicen, no, en realidad no vivió tanto. ¿Por qué? Porque usted ya de toda su vida descuente las 8 horas diarias que usted duerme. Ese es el 30% de su vida. ¿Usted tiene 30 años? Bueno, usted vivió 20. Y él quedó... Porque es así, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos, el Señor Jesús, Él aprovechó el tiempo. Tuvo 3 años para realizar el ministerio en la tierra, para realizar la obra salvífica, y Él con diligencia hacía las cosas. Él decía que mientras el Padre trabajaba, mientras el día duraba, Él tenía que trabajar. Entonces decía, el día se está terminando, yo tengo que aprovechar. No puedo esperar, no puedo perder tiempo porque viene la noche. Tengo que aprovechar el tiempo, tengo que administrar bien el tiempo. Entonces mi papá trabaja, mi padre trabaja, yo también trabajo y hago las obras que hace él. La administración del tiempo. La administración de los talentos. La importancia de que Dios a cada hombre dio talentos o dones. Hoy acá, inclusive detrás de las cámaras, de donde no se ve, hay talentos siendo desarrollados por 2 jóvenes que son una bendición para la iglesia. Hay talentos que Dios dio que necesitan ser desarrollados. La Biblia dice que no hay un hombre que no haya recibido aunque sea un solo talento. Y en la lectura que se hizo, dice que el que recibió una, inclusive fue más negligente que el que tenía más. La importancia, Dios, de acuerdo a lo que da, Él no va a exigir más de lo que Él proveyó para nosotros. Entonces, la importancia de la mayordomía, de los talentos. Y también, con el punto 3, habla acerca de la mayoría de los bienes materiales, ¿no? Es la administración de aquello que el Señor nos dio, porque todo pertenece a Él. Salmo 24:1. Todo pertenece a Dios. Todo fue creado para la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dios creó todas las cosas materiales para el bienestar del hombre. Eso nosotros vamos a ver en Génesis capítulo 1. Pero desgraciadamente, mis hermanos, no se administra bien los bienes. Lo ideal, la orientación de las Sagradas Escrituras en cuanto a la administración de los bienes es la siguiente. Primer ítem. Lo material jamás debe superar lo espiritual. El Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, hablando de los bienes materiales, serán añadidas. Él nunca exaltó lo material sobre lo espiritual. ¿Qué es necesario? Son necesarios los bienes. Pero como prioridad del discípulo, del seguidor de Cristo, el que tuvo un encuentro verdadero con Dios, él va a buscar las cosas espirituales. Buscad las cosas de arriba, dijo, ¿no? Qué cosa maravillosa. El segundo ítem. El bien material no debe ser un ídolo en nuestras vidas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, dice la Biblia que cuando aceptan, después de la predicación de Pedro, hay una conversión masiva. Dice que ninguno de ellos consideraba que los bienes materiales eran de sí. Decían, Dios me lo dio, me lo prestó, así que yo tengo que dar a servicio. Muchos de ellos inclusive vendían los bienes y daban para la necesidad de los que estaban carentes. El bien material debe ser adquirido con honestidad. Aquel que se apresura a ser rico dice que traerá tristeza inclusive como fin, ¿no?
Entonces todos los bienes que vienen a nuestra vida tenemos que ganarlo con esfuerzo y trabajo, con honestidad, no hacer negocios turbios. ¿Por qué? Porque el creyente tiene un obrar diferente al mundo que da infinidad de ventajas para poder adquirir los bienes. Pero delante de Dios, Él nos orienta a que nosotros lo hagamos en forma honesta. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Debemos también glorificar a Dios con nuestros bienes. Lucas capítulo 8, versículo 3 habla de las mujeres que dieron sus bienes para el servicio de Dios. Inclusive hay un pasaje que me encanta, Proverbios capítulo 3, que habla acerca de que uno no tiene que no ser sabio en la propia opinión de uno, pero él dice así: honra a Dios con tus bienes. El versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Nosotros tenemos que honrar a Dios, debemos glorificar a Dios en nuestros bienes. ¿No? Qué cosa maravillosa. Entonces vamos a ver que no va a haber ni siquiera idolatría, que es lo que realmente este mundo estimula, fomenta. Es algo contrario siempre a la palabra de Dios. A veces se adquieren posesiones, a veces Dios prospera a una persona y el pastor Ailton siempre dice que él tiene mayor temor de un creyente o de él sí mismo cuando es prosperado. Porque la tendencia es de olvidarse de Dios, ¿no? En cuanto a los bienes materiales, el salmista decía: Señor, no me des ni poco para que yo no blasfeme de ti, ni me des mucho para que yo no me exalte. Dame lo justo y necesario. En Romanos dice, ¿no? Es buena ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Qué cosa maravillosa. Y mis hermanos, seguramente va a haber personas que van a estar observando, quizás son nuevos o quizás no asisten a la iglesia inclusive, y este es un tema con mucho debate acerca del diezmo. En Malaquías capítulo 3, versículo 3, el Señor habla al pueblo de Israel hablando acerca de la importancia de traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, que ya fue establecido antes de que se hiciera o se dictaminara la ley por Moisés y fuera un decreto. Ya en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20 nos habla que Abraham, que fue antes que viniese Moisés, él fue y peleó contra los reyes para libertar a su sobrino Lot, y luego de la victoria él viene por el camino y se le aparece Melquisedec, ¿no? Sacerdote del Dios del Altísimo, y dice que Abraham ofrece los diezmos para el rey de Salem, y luego es instituido esto en la ley mosaica, y Dios inclusive es una de las pocas veces que Dios dice: probadme en esto. Qué cosa linda, ¿no? Dios por lo general no negocia, no pide que prueben en nada a Él. Él dice: esperad y ved que yo soy Jehová, quedase quieto, que la batalla es mía, pero Él no dice: probadme en esto. Sin embargo, en Malaquías Él dice: probadme en esto acerca de los diezmos, si yo no abriré la ventana de los cielos y os bendeciré, ¿no? Y entonces, mis hermanos, pero es algo muy importante, que por lo general es un tema muy, como dije, muy debatido, pero personalmente yo entendí que, inclusive si yo iría a tratar con Dios como un socio, Él me dice: voy, trato, y Él me da, ¿qué socio en algún negocio? Vamos a ver que quiera quedarse solo con el 10%, ¿no?
¿Qué socio viene a querer con nosotros a negociar con respecto de bienes materiales y decir, vos te quedás con el 90% y yo me quedo con el 10% solamente? Y ahí entendí que Dios es demasiado bueno. ¿Por qué? Porque realmente es poco lo que podremos dar a Dios en cuanto a eso, aunque fue establecido, pero en cierta ocasión fui a evangelizar, estaba en una casa comprando y llega una persona para probarme, para tentar. Él dice, ¿por qué no me invitas a la iglesia? Y yo le digo, quizás no se dio la charla, pero hoy aprovecho. Vamos a la iglesia, hoy le invito, vamos, que hoy hay un culto. Y ahí me salta y me dice, pero vos querés que yo vaya para que te dé, para dejar el diezmo. Y entonces fui inspirado por Dios, seguramente, y lo creo. Y le dije, mire, el día que usted pueda pagar la vida suya, la vida de sus hijos, de su esposa, la salud, y solo arranquemos por eso, vamos a hablar en cuanto a lo referente a Dios y el dinero o el diezmo. Recién podemos hablar. El día que usted pueda pagar, y él no supo qué responder porque en cuanto a dinero delante de Dios, como dijimos, a Dios le pertenece todo. ¿Sí? A Dios le pertenece todo. Y sin embargo, Él nos permite simplemente colaborar, que hay una necesidad, obviamente, el diezmo. Ya en el Antiguo Testamento eran ovejas, vacas, para el mantenimiento, inclusive cereales, para el mantenimiento de los levitas, pero hoy nosotros no tenemos que mantener la casa sacerdotal, pero sí un templo, una iglesia, una casa física en la cual se tiene que pagar impuestos, se tiene que mantener, y por ello se necesita, es la importancia, y tiene que ser hecho voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente se tiene que dar. No se obliga a nadie, ¿sí? No es una obligación, una imposición, sino aquel que aceptó al Señor y tuvo un encuentro con Dios va a ver que eso es algo genuino, automático, que sale, que para dar, para el mantenimiento de la obra del Señor. Y, como dice la palabra, probadme en esto, dice el Señor, y va a ver que son bendecidos. Yo ya conocí de casos que decían así, hermano, yo cuando no conocía al Señor ganaba inclusive más plata que la de ahora y no me alcanzaba. Hoy yo gano menos, doy el diezmo y sin embargo me sobran para hacer más cosas. Parece que la plata se multiplicaría. Y mis hermanos, por eso, porque la Biblia establece, ¿no? Y dice, probadme en esto, si yo no abriré la ventana de los cielos. ¿Sí? Entonces, los motivos para la mayordomía, ¿por qué? Porque todo pertenece al Señor. Todo. Salmo 24:1. El oro y la plata son míos, dice Jehová de los ejércitos. Todo. Precisamos ser conscientes de que estamos apenas cuidando de aquello que nos fue confiado, pues sabemos que todo pertenece al Señor y nosotros solo somos mayordomos. Todo pertenece al Señor, inclusive nuestra vida. Algo tan valioso como la vida, que es imposible comprar un segundo más de nuestra vida. Hay tantos hombres que tienen dinero y les puedo asegurar que inclusive un hombre llamado Walt Disney se hizo que con la plata que tenía que lo congelaran esperando que un día podrían revivirlo de nuevo. Pero es imposible. La Biblia dice que fue establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La vida nos pertenece, le pertenece a Dios. Él dice todo espíritu, porque yo soy creador y padre de todo espíritu, de toda carne.
Dios es el que le pertenece todas las cosas. Salmo 89, versículo 11. Y algo fundamental también es que nada traemos para este mundo y nada nos llevaremos. Nada. ¿Sí? No, el mayor tesoro que usted pueda tener acá no se lo va a poder llevar. La Biblia dice que, como vinimos desnudos en Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés capítulo 5, versículo 15 al 17 dice, como desnudo salí del vientre de mi madre, así yo volveré. Job en el momento de su dificultad, que pierde todo lo que él tenía, riquezas, inclusive los hijos, viene la mujer y dice, pero si yo nada traje, sin duda nada me llevaré. Qué hombre sabio, ¿no? Todos los hombres saben, todo hombre, sea creyente o no sea creyente, él sabe que nada trajo y nada se va a llevar. Pero sin embargo, hay una inclinación tan grande para las cosas materiales. Somos tan apegados a las cosas materiales, inclusive familia, que es una bendición. Gloria a Dios por la familia. Pero fíjense que Job, cuando mueren los hijos, situación que no desearía para nadie, él sin embargo dice, Dios sea glorificado. Si hay algo más valioso que la familia, no sé. Pero sin embargo él dice, Dios dio y Dios quitó. El nombre de Dios sea glorificado. Yo no traje nada, nada me voy a llevar. Es una realidad que el hombre sabe, pero en el momento de la práctica es difícil ponerlo por práctica. Pero tiene que ser, ¿no?, nuestro texto áureo, nuestra forma de vida, entender eso. Para que nuestro corazón no se envanezca, para que en todo glorifiquemos a Dios. Muy bien. Y un día daremos cuentas a Dios. ¿Pero qué? La vida simplemente, los bienes. Sí, vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. De nuestro tiempo, dice el Señor Jesús, yo cuando estuve enfermo, tú me visitaste. Estuve en la cárcel, ¿no? Me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Y los discípulos preguntan, dicen, pero ¿en qué momento fue eso, Señor? Que yo no recuerdo inclusive. Y él dice, por cuanto hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Yo vi la administración, estuve viendo cómo estabas administrando el tiempo. Hubo un joven que me impactó cuando conocí al Señor, que él decía así, que una noche Dios lo despertó y le dijo en cuanto a la lectura de la palabra, él dice así, yo sentí en mi corazón una reprensión de Dios que me dijo, hijo, si yo mañana vengo por tu alma, ¿qué me vas a decir del conocimiento que tenés de mí? Y él dice que eso cautivó el corazón de él y le llevó a querer leer la palabra de Dios, a aprovechar el tiempo. Dios en el Antiguo Testamento él decía, yo busco hombres en la noche que hablen conmigo, pero no encuentro uno. A veces estamos en las redes sociales horas de la madrugada, pero no invertimos ese tiempo en hablar con nuestro papá, aquel que aceptamos y decimos, yo tengo a él como papá. No charlamos. Nuestros bienes no somos conscientes de que podemos beneficiar a otros. El Señor Jesús habló de que un mayordomo, cuando iba a ser echado, él empieza a ser sagaz con los conocidos y él dice así, los hijos de las tinieblas son más sagaces. Ellos aprended a ganar amigos con las riquezas injustas. Él hablaba con los bienes materiales, las necesidades.
la administración de lo que nosotros tenemos. Santiago, si no me equivoco, dijo, esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios. El visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. ¿Y cómo asistimos a las viudas y a los huérfanos con las necesidades? Con lo material. Si tú viene alguien y tuvieras el poder de darle para ayudarle, y no hubiera necesidad de vestido, dice, ve en paz y Dios te dé. Dice, pero si tú tuvieres, hazlo. ¿No? Entonces, mis hermanos, todo esto nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Nosotros vamos a presentarnos delante de Dios y va a ser tomado en cuenta por el Señor. Dice la lectura que nosotros hicimos es algo real de lo que va a hacer el Señor. Él dice, llamará a cada uno para que dé cuenta después de mucho tiempo que se fue, llama para ponerse a cuentas con ellos. ¿Qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con el tiempo? ¿Qué hiciste con los bienes materiales? ¿Qué hiciste? Entonces, eso está en Mateo capítulo 25, versículo 19. Después los hermanos anotan, pesquisan en sus Biblias. También en Lucas 16, 2, que es más explícito. Y Romanos capítulo 14, versículo 12. Las características de esta mayordomía tienen que ser con fidelidad. Fidelidad. ¿No? Delante de Dios, ser fieles a Él, sinceros. También tiene que ser con sabiduría. Mis hermanos, acá el comentarista dice, la mayordomía requiere mucha sabiduría. Es bueno y necesario que todos los creyentes aprendan como Salomón a pedir sabiduría. Miren que Salomón tenía que dar cuenta a Dios del reino y él era muy consciente de eso. Él era un muchacho jovencito y Dios se le aparece una noche en sueños y le dice, Salomón, ¿qué quieres que yo haga contigo? Ahora, si Dios haría eso con nosotros, ¿qué pediríamos? ¿No? Tenés una cosa para pedir. Y él se presenta y dice, no, Señor, yo soy un joven muchacho, tierno, y es un pueblo grande. Dame sabiduría para entrar y salir y administrar este pueblo, ser mayordomo de lo que vos, en el lugar donde vos me estás poniendo. Y dice que a Dios agradó y dice, yo te voy a dar no solamente la sabiduría, sino riqueza, gloria, honra, fama, todo, porque me agradó. Y en Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Él más o menos da de a poco, no, la Biblia dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Otra vez sabiduría? No dice eso, Señor. Dice, pedid. ¿No? Sabiduría. El desarrollo de la iglesia también tenemos que tener, ¿no? Porque la iglesia creció muchísimo. Después también la característica tiene que ser una prioridad, ¿sí? En la mayordomía, la prioridad es la causa de Cristo y el bien espiritual, como hablamos, que trae como beneficio también en la vida secular. Si nosotros damos prioridades como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la vida del creyente va a ser prosperada. La persona que pone por obra, el que busca realmente las riquezas, mis hermanos, porque la felicidad, la verdadera riqueza, muchas veces no es palpable. No es palpable, ¿no? Hay personas que no tienen dinero, bienes materiales, y son ricos en carácter, conducta, ¿no? Hay inclusive personas que no tienen dinero y tienen más amistades, porque saben tratar con ellos. Dios da gracia, ¿no? Con prioridad, porque es necesario que nosotros atendamos con diligencia, como decía la lección. También, mis hermanos, con regularidad. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, es algo constante.
La administración, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de esto, porque nosotros no sabemos el día que tendremos que dar cuenta. A veces no garantiza la vida longánima el hecho de que yo sea más joven o no. El hecho de que yo mañana o de acá 20 años voy a dar cuentas a Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. Y es sabio el creyente que entiende, como dijo el apóstol Pedro, Job inclusive también ratifica, que la vida del hombre es como una neblina. Pedro dice, pero es también inclusive como la flor de la hierba del campo. Sale en su esplendor en la juventud, con el tiempo se marchita y deja de ser. Yo hablé con personas que estos días que me dicen, hermano, yo me siento una persona mayor, avejentado. Yo digo, ¿y eso qué es? Ya está esperando el día que va a partir de esta vida, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacerlo con regularidad. Hay personas que inclusive en cuanto a la administración de estas cosas es algo maravilloso. Había una hermana en Bransen que ella estaba con cáncer, ¿sí? Estaba en el hospital y llega el pastor Farías, que estaba en la época, y va a orar por ella, la hermana Irma. Y cuando está orando dice, no, pastor, antes de orar por mí, ore por ella, por esa persona que está acá al lado. ¿Por qué? Porque ella no conoce a Jesús. Aún en los últimos momentos de su vida, ella decía, Señor, acá hay algo que Dios nos dio para administrar, que es para salvar las almas. Pastor, por favor, después ore por mí, que se quejaba del dolor. Pastor, ore por esta persona que ella no conoce a Jesús, quiere aceptar una alegría. Y el pastor decía, ¿por quién oró? ¿Por la hermana? ¿Por...? La administración en todo momento, con regularidad, ¿no? También debemos ejercer la mayordomía con un espíritu de gratitud. La Biblia dice en el Salmo 51, 17, el espíritu quebrantado y contrito no rechazarás, oh tu Señor. Quebrantado, agradecido a Dios, en todo. El apóstol Pablo dijo, es buena ganancia, como dijimos, el contentamiento acompañado con la piedad. Ya teniendo sustento y abrigo, ya es suficiente. Mire con lo que se conformaba el apóstol Pablo. ¿No? Con lo que él se conformaba, decía el resto ya es, si tenemos demás cosas, agradecer a Dios. Agradecer a Dios. Hubo alguien que se vino y se puso triste porque veía que Dios no estaba con él todo. Y el pastor viene y le dice, pero fíjese, usted tiene 2 ojos que puede ver que hay cantidad de personas que no ven. ¿Usted puede hablar? Sí, yo puedo hablar. Bueno, estadísticamente hay esta cantidad de personas que no puede hablar. ¿Usted puede realizar la locomoción normal de salir y desenvolverse? Sí, bueno, hay personas que no lo hacen. Otra persona llegó, otro pastor, estaban pasando problemas económicos y el pastor viene y le dice, ¿cuántos años tiene? Sí, usted se ve hasta atlético. ¿Sabe que hay personas que no pueden hacerlo? ¿Quiere venderme la salud suya? Dice, no, de ninguna manera. Su esposa, no, es una sierva de Dios, una bendición de Dios. Bueno, ¿me la quiere vender usted? Dice, ¿a alguien? No tiene precio. Bueno, hay muchos hombres que quisieran tener una mujer piadosa como la suya. Su hijo, ¿qué precio le ponemos? No, es invendible. Hay muchas personas en el mundo que quieren tener un hijo y no pueden. Cuando él cayó en sí, dijo, gracias Señor, se fueron con una alegría, dado de la mano los 3, salieron de la presencia del pastor, glorificando y agradeciendo a Dios, siendo gratos de lo que Dios había dado para que ellos administren. Decía, gloria a Dios, gracias Jesús, porque tengo más de lo que yo merezco. Con un espíritu de gratitud, con fe,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 36, versículo 4, versículo 36 y 37, que nos habla que viene un hombre y vende sus bienes para dar a la iglesia que estaba creciendo, ¿no? Él lo hace con fe, con amor sobre todas las cosas, mis hermanos, como el Señor Jesús, Él mismo hizo, Él administró el tiempo, la administración de la salvación, Él la hizo con amor. El fundamento de todo para con Dios tiene que ser hecho con amor. La administración de los bienes, del tiempo, de todo lo que habla, ¿no? Lo que tenemos que nosotros administrar acá en esta vida, hacerlo con amor para el Señor, para la familia, para los hermanos, para el prójimo. Y Dios realmente recibirá. Hubo un hombre que no conocía a Dios, él intentaba administrar su tiempo orando, y dice que daba inclusive limosnas, ofrendas. Él se llamaba Cornelio. Y dice que Dios observó desde el cielo y dijo, buen mayordomo. Mandó un ángel y le dijo, decile que tiene que venir Pedro a hablarle acerca de la salvación. El ángel avisa a Pedro, Pedro viene, después de haber visto tener un éxtasis, ver una visión de Dios. Habla a Cornelio, cree Cornelio y su casa. ¿Por qué? Porque Dios se agradaba. Este hombre lo hacía con amor y Dios fue glorificado en ello. Así que el Señor pueda ayudarnos, mis hermanos, a poder administrar, ser buenos administradores, ser conscientes de eso, de que tenemos cosas valiosas que Dios nos dio, que podemos producir más para el Señor, hacer algo para glorificar al nombre del Señor. Así que Dios ayude en nuestras vidas, que yo me incluyo, y es una palabra que, como dije, va a tener que acompañarme hasta el día, tiene que ser regular. Así que agradezco al Señor, agradezco también al pastor, y a ustedes que siempre están del otro lado, participando, viendo, que Dios bendiga sus vidas, y vamos a estar orando para poder terminar esta clase que fue de una bendición enorme para mi vida. Querido Dios, Padre bueno y misericordioso, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, por esta lección que vino en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu pueda alertarnos, ayudarnos. Abra, Señor, nuestros ojos espirituales para entender que somos, Señor, mayordomos de todo. Nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Señor, que podamos, Señor, mi Dios, administrar. Que pueda, Señor, su nombre ser glorificado, Señor, en nuestra vida, en los talentos, oh Dios bendito, en el tiempo. Que seamos conscientes, Señor, que tenemos que, Señor, aprovechar, como dice su palabra, bien el tiempo, Señor, predicar su palabra, en exponer, en glorificar su nombre, Señor, porque los días son malos, Señor. Oh Dios bendito, ayude, mi Dios, su pueblo militante, Señor, su iglesia, que, Señor, está caminando en pos de usted, Señor. Bendiga a nuestros líderes. Oh Dios amado, bendiga a los alumnos que están del otro lado, Señor. Dé esa gracia, Señor, para poder entender y poner por obra su palabra en el nombre de Jesús. Amén.